bien. Hola, ¿cómo andan a todos? Hola Claudia. Hoy vamos a hacer un ciclo de preguntas y respuestas con las dudas que tengan acerca de lo que fuimos viendo en estos encuentros. De todas formas, estos encuentros van a tomar otra forma y vamos a hablar así de algunos temas que les interesen. Así que después si hay algunos temas que a ustedes les interesen, los van enviando, así podemos ir desarrollando el tema y trayéndolo así al Zoom y compartirlo con ustedes, ¿no? Desde lo que es mi experiencia. Esto que estamos viviendo todos, porque la verdad que todos estamos viviendo algo que tiene que ver con estar en cuarentena, estar como encerrados, ¿no? Encerrados o dentro de casa, llámenlo como quieran. Algunos lo sienten encerrados, otros lo sienten dentro de casa. Que marca como límites, que dice, bueno, yo soy esto que está acá, ¿no? Marca mis fronteras, porque necesitamos tomar una distancia con un otro, y en eso marcamos una frontera con el otro. Y a la vez, paradójicamente, estamos todos muy conectados, como nunca antes, ¿no? Estamos todos en una conexión enorme, totalmente conectados. Y sin embargo necesitamos marcar una frontera. Entonces esto de alguna forma nos muestra cómo nosotros necesitamos ser uno en nuestra individualidad, conectándonos siempre con quienes somos para formar parte de un todo. Y creo que lo que se nos invita hoy es eso, ¿no? Que somos uno y somos todos. Y que eso es lo mismo. Así que bueno, esa es como la introducción. Pero me gustaría saber si hay preguntas. Claudia. Sí, acá estoy. Hola, bueno, en el chat todavía no tenemos preguntas, pero viste que cuando empezás a pedir preguntas en el chat empiezan a aparecer. Y el foco de esta, como dijo recién Fabi, de esta charla, es desde todas las charlas que estuvieron y participaron, ¿cuáles son las preguntas, aunque algunos ya tengan formación en todo esto, que les aparecen desde ese nivel del alma? ¿Sí? Hay algunas que llegaron acá, pero si hay algunos de los que están presentes, bueno, tienen la prioridad para poder preguntar. Si llega alguna por el chat. Bueno, ¿qué tal? Soy Sol, a mí me gustaría preguntar. Dale. ¿Qué tal, Fabi? Hola, chicas, hola a todos. Hola, bueno, Sol. yo, Fabi, fui la que te estuve preguntando sobre la visión que vos estás teniendo, que yo siento que este proceso de la cuarentena en mí viene pasando desde hace un año casi, y todo lo que está, digamos que estoy como en un momento que siento que el proceso se está profundizando aún más, pero que es algo que ya se venía mostrando, digamos. Y en este momento la percepción que estoy teniendo es, lo llamo así, que es como estar pasando del drama al dharma. Esa es mi sensación, ¿no? En mi proceso personal. Y vos estás trayendo en estas charlas una mirada que, bueno, obviamente tiene un nivel de profundidad que a mí me abre preguntas, me abre reflexiones. Vale. Y, ¿Cuál es tu pregunta? Entonces, mi pregunta es, todo lo que vos venís trayendo tiene que ver con tu experiencia personal, que es lo que venís diciendo. Entonces me gustaría saber cómo está siendo para vos ese proceso, porque así puedo comprender un poco más la visión que estás teniendo. Dos cosas que a mí me llamaron mucho la atención fue una, que vos hablaste de un duelo que estamos viviendo, de algo que ya no va a volver más. Entonces me gustaría saber un poquito más a qué te estás refiriendo con eso. Sí. Y el otro día hablaste de algo muy interesante que dijiste que lo que se viene es el humano viviendo en el momento presente, escuchando sus necesidades y viviendo desde ahí. Resueno completamente con eso, más yo siento que ese proceso de muerte
me lo empecé a preguntar desde que me lo dijiste, si había algo que yo estaba negando, pero si podés contar un poquito más esas partes que a mí me llamaron la atención. Sí, Dale, buenísimo. gracias. No, por nada, buenísima la pregunta. Perdóname, Fabi, una cosa, para ordenarnos, las preguntas las vamos a poner en el chat, ¿sí? Entonces vamos a ser bien concreto con la pregunta, porque la verdad que es muy interesante poder contarle la historia personal a Fabi o decirle, mirá, me pasa esto, quiero saber esta pregunta. Pero vayamos a preguntas donde tratemos de hacerlas impersonales para que todos nos pueda servir a todos, ¿sí? Bueno. Igual, buenísimo lo que trajo Sol, a mí me gustó. Por un lado estamos viviendo un duelo porque lo que conocíamos ya no es más. O sea, no va a volver a ser como antes. Incluso si vos salís hoy a la calle, vos te vas a dar cuenta que no salís de la misma manera. Tenés una conciencia diferente. Ya sea que tengas un miedo, o que tengas conciencia de un miedo que estás teniendo y salís a la calle con miedo y mirás a la gente como una amenaza, o que estás con una conciencia distinta y mirás todo lo que vas haciendo durante el día. Entonces vos tenías una forma de vivir antes que hoy ya no la tenés más. Hoy antes salías de tu casa, volvías, por ahí sí, te sacabas los zapatos, pero la ropa seguía siendo la misma. No mirabas, hacías las compras y guardabas las cosas en las alacenas. Era muy distinto. Hoy cuando vas a hacer alguna compra, te pone una cosa simple, y en estas cosas simples multiplicalas, espera que voy a meter, y en estas cosas simples multiplicalas por la cantidad de cosas que quieras. Ya hoy si vas a hacer una compra, no es que volvés y guardás las cosas en la alacena, tenés que limpiar las cosas antes de guardarlas. O sea, que lo que había antes ya no está más. Y hay una parte que puede enojarse con eso, o una parte que puede sentir lo que vas sintiendo mientras eso va sucediendo. No sé si contesta tu pregunta esa partecita, si querés asentirme con la cabeza o negame con la cabeza, pero más o menos. La vida ya no vuelve a ser lo que era antes, porque hoy hay una conciencia de que vos necesitas cuidarte y también mientras vos te cuidás al otro. Hay algo en donde por un lado va a haber mucho más miedo, pero por el otro lado va a haber mucha más conciencia. Están las dos, y vos elegís desde qué lugar relacionarte. Los que venimos en un camino de conciencia, vamos a tomar más conciencia. Vamos a tener más conciencia desde qué lugares nos movemos, desde qué lugar hablamos, desde qué lugar desde qué lugar nos relacionamos con un otro, desde qué lugar vamos a hacer las cosas que antes hacíamos sin pensar. Por ejemplo, en el aspecto físico. Vos antes salías, te dabas un beso con algo, hola, ¿qué tal? Te presento, y le dabas un beso, o un abrazo, o quizás, no sé cuál es si estás en una relación o no, pero si no estás en una relación, por ahí salías con un hombre y te gustaba, y bueno, y por ahí después tenías relaciones sexuales, y hoy yo no creo que ya sea así, ya la gente mira de otra forma, el contacto físico es como si hubiera por un lado un miedo al peligro que está en el físico, y por el otro lado una conciencia de la sacralidad de lo físico, de lo sagrado que es el cuerpo físico, porque es un lugar que ocupa el alma. Por eso es un duelo, porque esa inconsciencia de alguna manera hace las cosas más cómodas, más fáciles, pero evidentemente te lleva a una desconexión. Y eso es un duelo. ¿Está bien? Esa sería una parte. Ahí te respondí, por tu dedito que vi así para adelante. Y la otra pregunta, ¿cuál era la otra pregunta? El momento presente. Nosotros como individuos hoy tenemos una oportunidad única también ahora de ser nuestros propios líderes, de ser nuestra propia autoridad. En el pasado, de alguna forma estábamos buscando que alguien nos diga lo que teníamos que hacer, que alguien nos diga o nos dé una práctica de ver cómo seguir, que no está ni bien ni mal, había los gurúes, y esto es desde mi experiencia, ¿ok? La gente que tiene
por ahí algún gurú o algo me parece bien, no tengo un juicio con respecto a eso. Lo que estoy diciendo es que viene un momento en donde vivir en el momento presente tiene que ver con estar conectado con lo que mi alma me está diciendo en el momento. Y mi conexión con el alma no es desde la mente no tiene la capacidad, ni la habilidad, no tiene ni siquiera la idea de lo que es el alma. El alma se conecta con nosotros a través de sentimientos, de intenciones, de deseos, de aspiraciones. Estamos en este ciclo de 4 encuentros mirando cómo desde lo emocional podemos acceder al sentimiento, de ahí acceder a una necesidad del momento y de ahí saber quién soy en ese momento y qué necesito a través de lo que yo necesito en ese momento. Punto. Y eso es una invitación para vivir en el momento presente. Voy a ir haciendo, voy a ir proponiendo encuentros gratuitos también para ir por ahí transmitiendo eso que tengo como un conocimiento para darlo. Pero no soy el gurú de nadie, no soy el líder de nadie. Creo que hoy todo el mundo tiene la oportunidad, todos tenemos la oportunidad de acceder a nuestra propia autoridad. Pero para hacerlo necesitamos ir hacia adentro y querer conocer y tener la voluntad de conocer. Eso. Gracias. Bien. Muy buena pregunta. Hay una pregunta que me mandaron hoy, Claudia, por mensaje que te la mandé. Ah, sí, esa. Sí, justamente. Esta se une mucho con esta. Sí, justamente, en esto de estar en el momento presente, y lo que pasa es que tenemos preguntas internacionales. También después. Bueno, este es internacional porque viene de... Este es internacional. No sé si está el internacional o la internacional acá. Pero bueno. Yo le lo vi, pero no sé dónde está por ahora. Fabi, ¿estás grabando? Sí. Sí, gracias. Ah, no veo desde acá. Bien, dice, es muy fácil en estos momentos de crisis juzgar y ser juzgados. ¿Qué nos produce cuando tenemos esta actitud? Bien, cuando nosotros juzgamos, porque bueno, esto de hacer el duelo también de un pasaje hacia el otro, también el juicio todo el tiempo nos pide perfección. Nos dice, esto así no me gusta, esto tendría que ser de otra manera. El juicio habla de orgullo también, ¿no? Es un poco complejo, pero lo voy a traer igual, como para ilustrar. Y el juicio habla de ponerme por encima de que yo sé cómo son las cosas y que lo que está sucediendo está mal. Es un juicio sobre lo que hay o sobre el otro. En ese momento donde yo tengo un juicio o donde yo, por ejemplo, tengo una emoción que viene y la suprimo porque la juzgo, porque digo no debería tenerla, o me enojo con algo que está haciendo alguien, también estoy teniendo un juicio con respecto a eso que está haciendo la otra persona. El juicio busca la perfección y la perfección se aleja del alma. La perfección se aleja de crecer, porque nosotros podemos, por ejemplo, dejar que venga la situación que está viniendo y preguntar, ¿qué es lo que esta experiencia me está enseñando? ¿Para qué viene esto hoy a mi vida? ¿De qué se trata esto que está viniendo? ¿Qué es lo que, si nos basamos en leyes divinas, nosotros atraemos situaciones a la vida? Las atraemos por frecuencia vibratoria, por el nivel en el que estamos vibrando. Entonces vamos a traer situaciones armónicas en los lugares en donde estoy vibrando de una forma, estoy teniendo una determinada frecuencia vibratoria, y voy a traer situaciones menos armoniosas si estoy vibrando en otra frecuencia. No hay una mejor que la otra, porque de todas puedo aprender, si tengo internamente la voluntad de aprender. El juicio siempre trae como esta cosa parental vieja o esta forma vieja. Esta es una de las cosas que vamos a duelar, el juicio, por suerte, en el buen sentido. Porque el juicio no es productivo. El juicio es un imitador del observador. Por ejemplo, una parte mía que observa
sin estar conectada con el corazón, se va a volver un juez sobre lo que está observando. Porque va a ser algo frío, va a ser algo que va a marcar un error, pero está desconectado del corazón, está desconectado del sentimiento. Y en realidad el juicio forma parte de esta conciencia sin amor. Y nosotros somos una conciencia amorosa, eso es lo que somos. Y eso es en lo que nos estamos convirtiendo. Y eso es en lo que podemos convertirnos. Cuando nosotros podemos observarnos y observar lo que vamos haciendo, sin juzgarnos, sin retarnos. El juicio habla de avergonzarnos de nosotros mismos, de sentir culpa o culpar, de tener miedo al enojo de otros, que es el propio enojo. Y el juicio siempre va a tratar de cambiar las cosas porque no quiere la realidad de la forma en la que es. Por lo tanto, cuando estoy juzgando, no estoy viviendo en el momento presente. Estoy tratando de ser algo que no soy. Y en realidad lo que necesito investigar es qué es lo que estoy siendo que no le estoy dando el valor, o que siento que no vale. O eso que estoy siendo, siento que no vale. ¿Está bien? No sé si contestó tu pregunta. A ver, si contestó la pregunta, podés hacer como podés escribirlo en el chat, o decirnos que sí o que no, no lo sabemos, bueno. Bueno. Sí, sí. Bueno, gracias. Sí, me contestaste la pregunta, gracias. Gracias. Bien. Bueno, seguimos. Acá hay otra pregunta y está también relacionada, voy a hacer como un mix de las dos, porque por un lado es, ¿qué significaría sostenerse en lo desconocido? Y por otro lado, eso está relacionado con, dice, por ejemplo, para mí el cielo, desde la perspectiva de poder unir en nosotros el cielo en la tierra, dice, para mí el cielo es estar cerca de la naturaleza. Y ahora no podemos estar entre los árboles. ¿Cómo podemos hacer para sentir la cercanía de ella, o sea, la cercanía de la naturaleza, ¿no? Porque la relajación viene cuando estamos en el bosque, lo pone como pregunta, y entonces sería, ¿cómo puedo conectar con Gaia, con la tierra, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso, sí? Bien. ¿La primera parte cuál era? Y la primera parte es, por un lado, sostenerse en lo desconocido cuando necesito estar conectado con la tierra, si la tierra es ese mi recurso de sentir el cielo en la tierra, de traer el cielo a la tierra. Bien, lo primero, quizás primero que necesitas saber es que no tengas un árbol cerca, no significa que vos no conozcas la sensación del árbol, que no te puedas conectar a un árbol. Esa es una ilusión. De hecho, fíjate que hoy nos conectamos a otras personas sin estar cerca de otras personas. No necesitas estar, más allá de que necesitamos la cercanía física también, pero aunque no la tengamos, si nosotros sentimos la vibración del otro, la energía del otro, podemos conectarnos con el alma del otro. En mi caso yo me conecto mucho con la gente que quiero y muchas veces no necesito estar hablando con esas personas, pero las siento. Sé que están ahí, las siento, tengo esa conexión. Entonces, que vos creas que necesitas, y no te digo que esté mal o bien, pero creas que vos necesitas ir al bosque, más que eso yo preguntaría, ¿qué sentís cuando no podés ir al bosque? Porque sentís una limitación, sentís que no te podés conectar con la tierra. ¿Y de qué otra forma yo hoy podría conectarme con la tierra que no sea a través del bosque? Porque hay una invitación, quizás abrir tus horizontes, saber de qué forma me puedo conectar hoy cuando no tengo el árbol. Pues si tengo el árbol, ya sé que voy, toco el árbol o me conecto con el árbol, no sé cómo es tu conexión, estoy imaginando o suponiendo. Pero hoy que no lo tengo, ¿de qué forma puedo conectarme con la tierra?
Si mi cuerpo forma parte de la tierra, cómo trato mi cuerpo físico, cómo me conecto con mi cuerpo físico, cómo nutro mi cuerpo físico, cómo es mi relación con mi cuerpo físico. Y mi cuerpo físico incluye mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi cuerpo mental. ¿Cómo me relaciono con esos niveles? Traer el cielo a la tierra, esa es una pregunta que me hicieron bastantes, así que la voy a responder. Traer el cielo a la tierra tiene que ver con traer mi espíritu hacia lo humano, pero no mantenerme en lo humano, sino elevar mi frecuencia vibratoria hacia mi espíritu. El alma va a ser de puente, las emociones son un puente para que esa frecuencia vibratoria se eleve. Y se eleve no es que sea alta, sino que sea expansiva. Una frecuencia vibratoria elevada se expande e integra aspectos que están separados. La mente separa, la mente juzga, la mente separa. Cuando estamos juzgando estamos en la mente, por lo tanto nuestra frecuencia vibratoria es baja. Cuando estamos actuando a un nivel emocional, por ejemplo, decir, bueno, qué enojo que tengo, o estoy furiosa con esto, entonces en ese momento también mi frecuencia vibratoria es baja. Ahora, si yo tengo una conciencia que dice, a ver, ¿cuál es mi pensamiento hoy? Mi pensamiento hoy es que no puedo conectarme con la tierra o con Gaia si no tengo un árbol. ¿Y qué siento cuando pienso eso? Por ahí siento tristeza, o por ahí siento impotencia, o por ahí me siento atrapada, y eso va a traer un montón de cosas que van a dejar libre otras cosas para conectarme con la tierra en mí. Es una ilusión muy grande que nosotros estamos separados. Nosotros estamos siendo invitados a ser individuos conectados con el todo, pero individuos. Mantener nuestra individualidad y también conectarnos con el todo. Y cada uno de nosotros tiene un regalo, tiene un don, tiene un dar para este momento y para el mundo. Y mi dar no es mejor que el de otro ni peor que el del otro, es lo que yo tengo para dar. Entonces, por eso digo, no hay un método para llegar, no hay una forma para llegar, todos tenemos nuestra forma y cada uno se va a inspirar con la forma del otro para acceder a su propia forma. Porque de lo que se trata es de salir de la ilusión de la mente, de la ilusión de las emociones, de la ilusión de la historia, y traer esta conciencia que observa lo que está sucediendo dentro mío y que desafíe todas estas ilusiones y todas estas creencias y todas estas emociones de una forma amorosa, sin juicio. Ay, mira, acá estoy sintiendo enojo. ¿Cómo me estoy sintiendo? Como lo hicimos la otra vez, ¿no? Entonces, ir trayendo cada vez más esa conciencia que integra, que abraza, y sostener es sostenerme sin tratar de hacer un cambio, sin tratar de cambiar nada de lo que hay, sino que mantenerme centrada, observando lo que hay, integrándolo de una forma amorosa, y en esa misma integración y esa misma conciencia amorosa, por ser luz y amor, lo transforma. Yo no tengo que hacer absolutamente nada. Desde lo que yo observo y por cómo está siendo mi vida hoy, la vida es sin esfuerzo, la vida es siendo, la vida es estando conectado con lo que hay y ver qué voy sintiendo con lo que hay, y a partir de lo que voy sintiendo, qué voy necesitando. Y en ese darme lo que voy necesitando, mi frecuencia se eleva, por lo tanto se expande. No sé si quedó claro, pero... Bueno, diste varias respuestas, ¿no? Varios temas. Creo que podría seguir entonces con esto. Puede ser entonces que la ignorancia es lo mismo que la inconsciencia. Nosotros vamos a tener partes ignorantes, porque estamos viviendo en un mundo
en un mundo dual. La ignorancia nos invita todo el tiempo a traer más pasión a nuestra vida. Esto es lo que voy a decir. Muchos se van a sorprender. Nuestra ignorancia siempre va a ser desafiada por el miedo. Y el miedo nos invita a conocer estos aspectos que desconocemos. La ignorancia es todo lo que desconocemos en nosotros. Nuestra voluntad, por ejemplo, yo hago plegarias todas las mañanas y pido mucha asistencia y me conecto con mis guías espirituales, me conecto con Dios, que es en lo que yo creo, y con distintos seres espirituales, los que yo creo. Y la asistencia está, porque al invocarlos, esa asistencia está de forma permanente. Y una de mis plegarias es realmente conocer lo que desconozco en mí. Y aparecen situaciones muy simples, porque son situaciones cotidianas. Y si yo estoy atenta a esa plegaria que hice esa mañana, voy a prestar atención durante el día cuando esa situación viene, porque es un aspecto que yo desconozco de mí, que puede ser integrado en mi conciencia, y cuanto más aspectos integro en mi conciencia, mi fuerza vital es mayor. Mi fuerza vital, mi pasión, mi deseo, mis ganas de ir por más vida, ¿no? Y por más vida vamos hacia esos aspectos que están en ignorancia. Ahora, si juzgamos nuestra ignorancia y decimos, no tengo que ser ignorante, tengo que saber, imagínense en este momento en donde no sabemos nada, no sabemos ni lo que se viene, ni lo que está sucediendo, ni cómo va a ser mañana. Acá en Argentina por lo menos se espera que el domingo o el lunes que viene, no el otro, volvamos a la vida, no sabemos de qué forma, tampoco hay tanto no saber, que es casi mágico, porque no sabemos ni de qué se trata este virus, no sabemos cuándo se termina, de qué forma movernos. Ahora, si estamos conectados con el momento y con lo que sentimos en el momento, vamos a desarrollar una capacidad de acceder a la sabiduría del alma. La sabiduría del alma tiene una frecuencia vibratoria. Obviamente, a medida que yo voy entrando en estas emociones que están distorsionadas, voy a ir conectando con el sentimiento interno, voy a ir conectando con la necesidad del momento, y la necesidad del momento es sagrada. Conectarnos con nuestra necesidad es de lo más sagrado que hay. ¿Por qué? Porque la necesidad es uno de los aspectos más elevados del ser humano. Entonces, si nosotros vamos nutriendo esas necesidades que vamos teniendo en los distintos niveles, vamos a ir accediendo a una frecuencia vibratoria más elevada que nos eleva del plano físico y nos lleva a un nivel vibratorio del espíritu, de quienes somos realmente, que nosotros somos esa conciencia y ese amor. Nos volvemos eso. Porque esa conciencia nos juzga, esa conciencia observa, esa conciencia nos rechaza, esa conciencia nos empuja hacia afuera. No se trata de sacar las cosas de encima. Hay algo que va como integrando, y a medida que lo va integrando, eso se transforma en otra cosa. Así que bueno, bien. ¿Claudia? Sí, pensé que no estaba así. Bien. Bueno, entonces, acá dice, todavía me cuesta reconocer cuál es mi necesidad en el momento. Entonces, la pregunta que se va de la mano con esto que tenemos acá anotado es, ¿cuál sería la diferencia en hacerle frente a algo o resistirme a eso? Muy buenísimo. Bueno, la necesidad del momento la voy a encontrar con varios pasos. Y obviamente debe haber un montón de formas de encontrar las necesidades. Yo les di una que funciona, que a través de los años vi que funciona, y es bastante simple. Primero necesito saber qué siento. También necesito estar dispuesto
a dejar ir un dolor del pasado. Y en este dejar ir el dolor también es perdonar todo lo que no me fue dado. Muchas veces nosotros no queremos contactar con la necesidad del momento porque estamos esperando todo el tiempo de afuera que alguien me lo dé. No significa que si necesito un abrazo me lo voy a dar yo sola, pero sí voy a ir a pedirlo. Yo estoy hablando de que cuando nosotros no queremos contactar con la necesidad del momento, hay un aspecto que todavía espera. Estamos en una espera. Por ejemplo, si yo necesito contacto y no tengo contacto en mi vida, bueno, voy a ir a buscar ese contacto, porque eso es realmente lo que necesito. Y yo no quiero una vida sin contacto, yo quiero una vida con contacto, con intimidad. El contacto no solo físico, ¿no? Es un contacto físico, es un contacto emocional, es un contacto de tener intimidad con el otro, de que el otro me conozca y conozca los aspectos más desconocidos en mí, más oscuros en mí, o más inmaduros en mí, o más vulnerables en mí. Entonces voy a ir a la búsqueda de eso, voy a ir hacia un otro y voy a exponer eso que está ahí. Entonces, a veces no queremos contactar con la necesidad porque no nos queremos responsabilizar de esa necesidad del momento, porque implica dolor, implica dejar ir, implica perdonar, implica muchas cosas a las que necesitamos estar dispuestos. Entonces, quizás en las plegarias o en las meditaciones que cada uno tenga, pueden incluir esto. Bueno, ¿dónde necesito perdonar? ¿Dónde necesito dejar ir? ¿Dónde tengo miedo a no ser amado en mi imperfección? ¿Dónde tengo por ahí dudas o desconfío que el otro me va a amar cuando entre en intimidad? ¿O dónde me voy a sentir tan vulnerable que el otro se va a aprovechar de esa vulnerabilidad? Entonces es investigar realmente en esas meditaciones que tengan en la mañana, o bueno, la idea era un poco esto, ¿no? Ir acompañándolos a los que quieran o a los que se vayan presentando en estos Zooms gratuitos que voy a ir dando, de entrar en estos temas que ustedes están trayendo. No tanto como una idea, sino como un realmente bucear en cada una de estas cosas. Y animarnos, quizás entre varios que se animen, a veces es más fácil entrar en esos lugares a los que tanto tememos, pero que nos invitan a mayor pasión y mayor amor y mayor... es como mágico, porque se vuelve mágico cuando nosotros entramos en esos lugares, porque accedemos a lo menos pensado y de una forma muy simple. Sí, bueno, acá en este Zoom hay muchos ya y muchas entrenadas en ayudar Sí, a todas estas preguntas, ¿no? Así que sí. es una oportunidad para conectar con la humildad y poder pedir lo que necesitamos. Bueno, hay una acá, dice una pregunta, no una. Siempre he tenido que esforzarme para lograr mis objetivos. ¿Cómo se concibe la vida sin esfuerzo? ¿Se puede eso? ¿Es posible? Sí, el esfuerzo tiene que ver con la falta de confianza. Nosotros podemos poner, acá se nos plantean dos cosas. Podemos vivir desde el nivel, desde una frecuencia del ego o frecuencia de la mente, emociones, ego, o podemos vivir desde el alma. Por ejemplo, es muy complejo cuando te mueves desde el alma, porque si hay poca gente que se mueve desde el alma no tiene razones de por qué sí, por qué no, pero es un sí y es un no. Y no tiene razones, no puede dar una explicación, bueno, es un sí, como sí lo puede dar la personalidad o el ego. El esfuerzo está dado por esta voluntad del ego. Es una voluntad que no está alineada a mi parte espiritual. Es una voluntad que va a lograr lo que quiere lograr. Y la verdad es que todos podemos lograr lo que queremos lograr. Si yo quiero contacto, lo voy a lograr. Ahora, si ese contacto me sirve o no, no sé. Lo más probable es que no, porque puede ser a escondidas, puede ser un contacto solo físico, sin intimidad, y en realidad cuando necesitamos contacto, necesitamos el contacto en todos los niveles. No es solamente un contacto físico, es que alguien realmente nos conozca en toda nuestra profundidad, quiénes realmente somos.
porque si no nos quedamos muy solos, la soledad en ese lugar es enorme. Entonces, nosotros vamos a ir por el esfuerzo, decimos, bueno, yo creo que si logro estar en ese trabajo, o tener un trabajo, el otro día alguien había nombrado, no sé si en este supo o en otro, que quería un trabajo, y que lo logró, claro, porque pone el esfuerzo, pone la energía, si le voy a dar todo lo que ese trabajo me pide, por supuesto que lo voy a lograr. Ahora, ¿es eso lo que realmente necesito o es eso lo que quiero? Porque hay una diferencia enorme. Lo que necesito puede llegar a ser que necesito dejar ir ese trabajo, porque ahí hago esfuerzo. Y no estoy diciendo que la persona deje lo que está haciendo esfuerzo, sino que revise desde qué lugar lo hace. Cuando nosotros conseguimos lo que queremos, nos sentimos a salvo dentro nuestro, porque confiamos en un aspecto nuestro, pero es un aspecto que no nos va a llevar lejos, que nos hace perder mucha energía, y esa energía que perdemos nos desnutre. No nutre nuestra alma, nuestro espíritu, ni siquiera nuestro cuerpo físico, porque drenamos un montón de energía en conseguir. Pero todos podemos lograr lo que queremos, así que, y fíjense, si uno quiere lograr algo, por ejemplo, si uno quiere estar en pareja, o tener un hombre al lado, realmente lo puede tener, o una mujer al lado, la puede tener. Se calla, no dice nada, le dice todo que sí, le actúa el deseo al otro, hace todo y lo tiene. Ahora, ¿es feliz? Lo más probable es que no, pero que tiene una persona al lado, la tiene. Pero ¿cuál es el costo? El costo es a callarse, el costo es a matarse internamente. ¿Cuál es el costo? Y si estoy dispuesto, voy a pagar ese costo. Buenísimo. A mí me gustaría que amplíes esto de qué significaría ir hacia nuestra evolución, porque aparece, por un lado, ¿no? Porque aparece una pregunta donde dice, si tenemos la posibilidad de ir hacia nuestra evolución y seguimos resistiendo y aferrándonos, acá pone al dolor, pero no sé si es al dolor, por eso es que te la puse con dos preguntas. ¿Sí? Bueno. Por un lado la evolución, ¿no? Nosotros como humanos, y especialmente en este momento, porque tenemos es un privilegio enorme estar en este momento. Primero porque no está dado por una guerra, está dado por un virus, por lo que fuera. Y de alguna manera estamos todo el mundo está involucrado en esto. No hay algo que esté, como dije en uno de los Zooms, no es una guerra en donde dos países están en guerra y yo no miro, entonces creo que no me corresponde o que no me va a afectar. Pero me afecta igual, porque son seres humanos que se están matando. Y eso nos afecta aunque nosotros no nos demos cuenta. Nosotros tenemos el privilegio de sentir lo divino a través de la materia, a través del cuerpo físico. Y el cuerpo físico no es solo cuerpo carne, es cuerpo emocional y cuerpo mental, en todo lo que es nuestra personalidad. Tenemos esa posibilidad como seres humanos. Puede que pocos accedamos a eso, porque para eso necesitamos dejar ir las distracciones, necesitamos dejar ir todo lo que nos distrae de lo esencial, de lo que nos va pasando, de lo que vamos sintiendo, de observar, de colocarnos en de ir construyendo esta conciencia que observa e integra y abraza, que no juzga, esta conciencia amorosa. Tenemos esa posibilidad de sentir lo divino en esta vida, que es una experiencia únicamente humana. Solamente los humanos podemos sentir esto, podemos sentir lo divino y sentirnos ser ese ángel encarnado en la tierra. Y la invitación hoy es enorme para todos los que elijan eso, ¿no? Para todos los que elijamos eso. Yo creo que en algún momento las conciencias, o sea, va a haber como no va a haber como una separación, pero va a haber como va a haber como una gran masa de gente que va
va a alinearse a eso, hay una gran masa de gente que no, que va a alinearse a por ahí parámetros más viejos. Tenemos la oportunidad de crear algo diferente como seres humanos. Lo importante es que lo creemos entre varios, no uno solo. Uno solo hoy ni siquiera, no sé si es posible, pero no tiene gracia. Pero si yo creo eso en mí, y después cada uno de los que estamos acá crea eso en sí mismo, digamos, somos como pequeñas chispas divinas que nos vamos moviendo por la vida. Y a su vez vamos incorporando a otras personas sin necesidad de hacer esfuerzo. Porque hay un punto en donde, cuando comenzamos a acceder a esa chispa divina que somos, hay un punto en donde no juzgamos, hay un punto en donde miramos al otro como parte nuestra, y el otro también siente eso en sí. Y se permite quizás mostrarse más, o abrirse más, o expresar más de lo que es, y a su vez va contactando con esa experiencia. Pero nosotros como especie, como humanos, tenemos esa posibilidad de crear esta conciencia divina, de ser esta conciencia divina, y de crear a partir de ahí, nada más que siendo, donde nuestra sola presencia invita a una toma de conciencia interna. Eso sería hacia donde vamos como humanos, si queremos, ¿no? Todo es cuestión de elegir. Si queremos, vamos. Entonces, Si no, ¿qué hacemos? ¿Te creemos o te preguntamos cómo? ¿O te preguntamos cómo? Porque a muchos se les debe pasar la pregunta. Por ejemplo, acá hay una, dice, ¿cómo podemos acceder, saber o conocer a qué tipo de vida, y esta frase vos la nombrás mucho, necesitamos morir, que hoy es una palabra, para justamente estar vivos? bueno, Y es el verdadero cómo. cuando nosotros estamos enfrentados a la muerte, hay algo muy bueno que pasa. Cuando algo muere, algo nace. Y para que algo nazca, algo tiene que morir. De eso se trata también. Si no hubiera muerto nunca nadie en este mundo, sería imposible vivir en el mundo, porque no entraríamos en el mundo, tenemos que fabricar otro mundo. Y muere una conciencia y nace una conciencia nueva. Dejar ir es dejar ir la que ya no me sirve más, lo que ya no nutre mi alma. Por ejemplo, todas las emociones, si yo las actúo o si las suprimo, no, forman un velo y tienen una frecuencia vibratoria que no me permite acceder a un nivel más elevado en mí, en mi propio espectro, a mi propia divinidad, a mi propio yo superior o esencia divina, o llámenlo como ustedes quieran, o a mi propio ser. Todas las emociones, todas las creencias que tenemos, todas las ideas, todo lo que son la mente fija, todo lo que dice, bueno, si yo, por ejemplo, esta persona que no sé quién es, pero me encantó lo que trajiste, que dijo, si yo no tengo el árbol, no tengo la naturaleza. Eso es una creencia, porque necesito investigar o explorar nuevas formas de conectarme con la naturaleza sin que sea a través de ese árbol. ¿Por qué? Porque si yo voy a estar viviendo la experiencia de estar en mi casa, es porque esa experiencia es muy amorosa, aunque yo no pueda ver el amor ahí. Pero todo lo que viene a nuestra vida, todo viene para traer más amor. Incluso este virus, porque este virus nos confronta con muchas verdades, que nosotros por distracción, por el día a día, por lo que tenemos para hacer, no nos damos cuenta. Entonces no paramos y vamos hacia adentro y sentimos, a ver, ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué estoy suprimiendo en este momento? ¿Qué estoy pensando en este momento? En vez de actuar desde ese pensamiento o de actuar desde esa emoción. Es ir y observar y no juzgar la emoción. Es dejarla entrar y ver y cómo me estoy sintiendo. Y a medida que voy observando, voy sanando, reparando, voy sanando, voy reparando y voy construyendo
algo diferente. Pero si yo me dejo llevar por la reacción, le permito a una parte ignorante mía que lidere mi vida, que sea autoridad. Si me dejo llevar por una creencia, entonces me muevo dentro de parámetros muy limitados, que son mentira, que son ilusión, y que están basados en el miedo. No sé si contesté la pregunta, creo que sí. Díganme si no la contesté. Más o menos. Porque, Bueno, ahí estás. Pero bueno, vamos con esta. No, entonces vamos con esta porque... una cosa, Clau, que quiero aclarar. Este nuevo estado no implica que no vamos a tener emociones, las vamos a tener. Implica que no las vamos a suprimir y que no las vamos a actuar. Implica que las vamos a dejar venir y permitir que atraviese nuestro cuerpo físico, permitir que estén y sostener desde un lugar muy amoroso lo que está sucediendo sin actuarlo. Es como parar, permitir que esté, conocer eso y a partir de ahí crear otra cosa. Bueno, ahí va de la mano, ¿cuáles son? Ahí sé como si fuera un, ¿viste? Chic, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que suprimimos, que no queremos sentir? Depende cada uno, depende de cada uno. En tu trato en todos los grupos de WhatsApp, que tenés muchos, ¿no? Mira, hay un montón, porque de repente va a depende de la personalidad de cada uno. Por ejemplo, hay gente que tener miedo es la muerte. Hay gente que estar enojado es la muerte. Hay gente que sentir impotencia es algo que nunca se va a permitir. Entonces, va a depender, las emociones lo que tienen de sagrado, si las dejamos actuar se vuelven destructivas. ¿Por qué? Porque si yo estoy sintiendo enojo y me dejo llevar por el enojo, mi actitud va a ser de destruir. Voy a destruir, voy a dañar, se va a volver oscuro. En cambio, ahí está, perdón, te interrumpo. Yo sé que molesta que interrumpa, pero ahí está. Cuando las actúas, entonces es lo que alguien dice, caemos en el desborde emocional. Es más que un desborde, caes en la destructividad. Porque una persona, por ejemplo, la gente que tiene miedo, ¿no? Y empieza, y en vez de ir a atender a ese que tiene miedo y a ver a qué le tiene miedo, y empieza a gritarle a alguien en la calle que se ponga un barbijo, un tapabocas, porque es un inconsciente, y empieza a gritarle y a gritar desmesuradamente a esa persona, en realidad está haciendo daño, está dañando. Se está dañando porque grita y se descontrola, y también está dañando al otro. Porque no tiene empatía con el otro, por ahí el otro no se dio cuenta y salió, por ahí el otro no tiene para comprarse un tapón, no sé, o no se le ocurrió, o se olvidó, pero no tiene empatía con esa persona, que también forma parte de sí. Esa persona no es un aspecto separado. De esa misma forma que trata al que está gritando, también se trata a sí mismo. No hay forma que no. Las emociones las vamos a tener. El tema es, si nosotros les permitimos esas emociones que lideren nuestra vida, nos vamos a esa frecuencia vibratoria muy baja que está alineada con la destrucción, que está alineada con la oscuridad y que nos va a llevar a actitudes destructivas. En cambio, si yo miro a la que tiene miedo dentro de mí y me pregunto, ¿a qué tenés miedo? Sabiendo que ese miedo me va a llevar a conocer algo que desconozco de mí y que cuando lo conozca eso va a traer una nueva forma de expresión en mí, porque es algo, me invita a ir más allá de mi conocimiento o de lo que yo tengo como limitado, puedo conocer de otra forma. Eso hace que yo me expanda y expanda mi conciencia y que mi frecuencia vibratoria sea más elevada, que elevada no es así, elevada es así. A lo ancho. Acá hay una pregunta que no la entiendo. Y a ver, Flor, ¿tendrías problema de tomar el micrófono y hacerse la voz a Fabi? Uy, cuántas cosas que... No, la hago. En realidad fue justo lo que ella acaba de responder.
mi pregunta era si podías seguir hablando de lo que era lo sagrado de las emociones, y después creo que respondiste eso, que es que nos invitan. Es que nos conectan con la necesidad. La necesidad, vos fíjate, un chico cuando nace es totalmente necesitado. Necesita del amor de sus padres, necesita la nutrición de sus padres, necesita del cuidado de sus padres, necesita de la guianza de sus padres. No que le digan lo que tiene que hacer, pero si sus padres tienen una conciencia, el chico va a mamar eso, va a sentir cómo sus padres se guían a sí mismos y va a aprender por frecuencia vibratoria, va a aprender por ósmosis. Y es algo tan vulnerable, un recién nacido es alguien tan vulnerable. Los que tuvimos hijos sabemos lo chiquititos que pueden ser, y a veces ¿qué hago con esto? Por ejemplo, en mi caso, cuando nació mi hija, que la amo con mi corazón, yo me acuerdo cuando la tuve en mis brazos, yo dije, ¿y yo qué hago con esto? Dije yo, decía, no tengo ni idea. Claro, yo lo tengo que nutrir, necesito, y me daba cuenta, por ejemplo, que cualquier emoción que yo no me animaba a sentir, ella la actuaba. Entonces, es tan importante nuestra nutrición hacia esos chicos y cómo ir hacia la necesidad que ellos van teniendo y cómo esas necesidades, están satisfechas o no, van marcándole a ese chico la vida. Un trauma se crea a partir, y fíjate que el trauma en la infancia es creado a partir de necesidades no atendidas. Por ejemplo, no es tan grave que alguien le grite a un chico o que abuse de un chico en ese momento, sino que no haya ningún adulto con ese chico en el momento en que eso está sucediendo, para decirle que no está en él la falla. O sea, el chico por ahí en ese momento necesita sentirse a salvo y no se siente, necesita sentirse cuidado y no está cuidado, necesita sentir la presencia de alguno de sus padres, y ese padre, por más que esté físicamente, por ahí está pensando en otra cosa, y todos somos humanos y falibles. No, vamos a tener un montón de errores al criar a nuestros hijos, y no se trata de castigarnos con eso, sino de ver cómo la necesidad que está escondida dentro de la emoción, si es que yo quiero ir a buscarla, porque amar es una elección, y para elegir amar necesito ir a través de esa emoción para encontrar lo que necesito en ese momento, porque no es algo que, la necesidad todo el tiempo me habla del momento presente. Y en este momento, estas emociones necesitan surgir porque nos van a ir diciendo que vamos necesitando. Y si las podemos permitir sin actuarlas, ahí estamos siendo líderes de nuestra vida. Ahí somos nuestra propia autoridad. Por ejemplo, cuando un chico tiene miedo, ¿no? Si vos, por ejemplo, vos tenés un chico chiquitito de 1 año y tiene miedo, lo primero que hace es, se asusta, y vos lo primero que haces es lo agarrás, te dan ganas de agarrarlo, cuando haces esa expresión te dan ganas de agarrarlo y abrazarlo. Pero si el chico tiene miedo y dice, no, yo no siento nada, a mí no me está pasando nada, te dan ganas de decirle, no es verdad, estás sintiendo miedo, déjame que te abrace. Bien, buenísimo, Flora, ahí lo amplié un poquito. Bien. Esto sería, acá hay otra pregunta, que es, ¿cómo se profundiza en cada emoción y qué es profundizar? No es dejarme llevar por la emoción, no es, bueno, tengo miedo y me dejo llevar por el miedo, o actuar el miedo o suprimirlo, sino es conocerlo, es hacer estas preguntas. Primero, ¿qué estoy sintiendo? Como hicimos la vez pasada. Después es, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿De qué forma? Porque esa emoción aparece por algo por una creencia o por un trauma de algo que yo vi. Si yo me sentí usado en mi vida o si me sentí no entendido, lo que voy a hacer es quizás, bueno, me voy a retraer porque nadie me va a entender. Y ahí estoy actuando una emoción sin darme cuenta, porque estoy dejándome llevar, mi actitud es destructiva,
que es la de aislarme o separarme o retraerme, en vez de investigar, a ver, ¿cómo puedo hacer para sanar eso en mí, para poder vibrar en un lugar diferente? Porque si yo me retraigo, y eso es lo que siempre hago, o me avergüenzo, y eso es lo que siempre hago, mi vibración no se va a elevar. Mi vibración sigue siendo una vibración baja. Y con baja, la verdad que bajo o alto no me gustan las palabras, pero no sé qué palabra usar. Bajo no es que está mal y alto no es que está bien. Es qué quiero elegir para mi vida. Si quiero seguir creando, desde recrear todo el tiempo lo mismo en mi vida, la escasez, la falta de amor, la falta de entendimiento, la falta de contacto, la falta de intimidad, o quiero crear algo diferente. Yo apunto más a eso, no apunto a que algo está bien o que algo está mal. Y cualquiera que quiera seguir creando lo anterior, puede, porque por ahí necesita aprender de eso todavía, y está bien. Entonces, esto que nombrás es que esos aspectos no los tendríamos integrados al amor. Exacto, ni a la conciencia ni al amor. Nosotros somos conciencia y amor. Cuando nos identificamos solo con la conciencia, nos identificamos solo con el aspecto masculino, en nosotros. Y no nos identificamos con el otro aspecto, que es el aspecto femenino, que todos tenemos, que es el amor. Una conciencia separada del amor es una conciencia dura, que puede tender al juicio, que puede tender a la crítica, y porque tiene frialdad. Y un amor que todo lo integra sin conciencia es un amor débil, porque se necesita de una conciencia, se necesita de... se vuelve indulgente. Bueno, no importa, te volviste destructivo. No. Hey, ¿qué pasó? Esta actitud daña, te daña, no es nutritiva. ¿Qué sucede? Veamos, es un límite muy saludable. Entonces, nosotros somos conciencia y somos amor. El hecho de devolvernos eso es un desarrollo, es la elevación de ser nuestra personalidad, o de ser ese espíritu, ese ser que somos, que es esa conciencia amorosa. Tenemos una oportunidad gigante de hacerlo, porque hoy en día podemos observarnos, porque mucho está detenido, hay mucho que está en silencio hoy. Más allá de que haya mucha gente en la calle también, hay como una sensación de recogimiento, que es súper bienvenidora a volvernos eso. Y una cosa que quiero repetir, que no me acuerdo en qué Zoom lo dije, porque tengo varios grupos, como vos decís, es en todo momento, no es algo que yo voy a tener que hacer a un futuro, es en todo momento yo me puedo conectar y puedo elevar mi frecuencia vibratoria todas las veces que yo quiera, en todo momento. Es una cuestión de elegir entrar en ese lugar para elevar mi frecuencia en ese momento. Que yo mantenga un estado de esa frecuencia, que yo me vuelva a ese estado, es una práctica diaria que vamos a hacer, es una disciplina, es una dedicación, es una voluntad alineada a la voluntad del alma, de conectarme todo el tiempo con eso. Entonces, sería que si no los tenemos integrados en el amor, ¿es ahí donde estaríamos creando desde el miedo? Por eso lo contrario de el amor es el miedo y no el odio, ¿es así? El amor es el miedo es lo opuesto al amor, porque el miedo nos muestra dónde no hay amor. Y donde no hay amor, el amor puede ser conquistado, pero es una elección. Podemos encontrar, puede ser encontrado en el miedo, pero necesitamos entrar ahí. El miedo es ausencia de amor, pero también nos invita a encontrar el amor en ese miedo. Y nos invita, porque una vida sin opuestos es una vida muy chata. Es una vida donde no pasa absolutamente nada, donde
sí, está todo ok, todo lindo, todo armónico, pero no hay una jugosidad en la vida, no hay una pasión, no hay un eros que va a ir a conquistar algo. Nosotros somos guerreros en el fondo de nuestra alma, somos conquistadores en el fondo de nuestra alma, pero no vamos a conquistar tierra, vamos a conquistar estos miedos cada vez que aparecen en distintas formas. Vamos a ir a decir, a ver, ¿a qué me invita este miedo? Y siempre que hay un miedo, hay como un erotismo también, que es importante porque eso vamos a rescatar, es fuerza de vida que está atrapada. Y esa fuerza de vida, una vez que la rescatamos, muchos de nosotros sabemos lo que significa. Es increíble, pero en el momento en que estamos en el borde de eso, decimos, como terrible, es como es la previa y cuando atravesamos ese umbral. Es muy apasionante, por lo menos para mí. Bueno, son 5 y casi 5. Tengo 2 preguntas más. ¿Van? Vamos a las 5 sí, van, vamos hasta Bien. las 5. Los que Dice, tengan que ir, después los vemos. bien. Dice, cuando se vaya esta pandemia, ¿no? Es decir, en el momento en que se vaya esta pandemia, se va este miedo. ¿No crees que vamos a volver a perdernos de nuevo en los niveles de conciencia que ya tenemos? Es una elección, como dije antes. Podemos aprovechar esta etapa en donde el miedo está muy alto y es colectivo, y podemos aprovechar esa frecuencia colectiva para que nos ayude a entrar en nuestro propio miedo, y también podemos no aprovecharlo. Y es una elección. Cada uno elige cómo quiere vivir su vida. Somos seres creadores. Nosotros tenemos un poder enorme, tenemos varios poderes. Un poder enorme que tenemos es el libre albedrío, que es la posibilidad de elegir momento a momento cómo queremos vivir nuestra vida. Y otro de los poderes que tenemos es el poder de creación. Nosotros podemos crear cualquier cosa que queramos desde el lugar más alto de nuestro ser o desde el lugar más bajo, y cada uno elige desde qué lugar lo quiere crear. Y la pregunta que le sigue es si es posible tener conciencia sin miedo. Y si es posible tener conciencia sin miedo, ¿cómo? Si es posible tener conciencia. Mira, en este mundo humano, en el mundo humano, en el mundo dual que vivimos y en el mundo de la humanidad, el miedo forma parte de ese juego, es un juego al que estamos siendo todos los que somos humanos invitados. Y el miedo es un pilar importante en este juego. Y es una parte esencial en este juego. Y necesitamos el miedo también. Para tener para ir conquistando cada vez más, y ir accediendo y llevando, a través del miedo nosotros vamos conquistando más fuerza y más coraje para sostener más el amor que somos. El amor es de una frecuencia muy, muy, muy elevada. La conciencia y el amor, esta conciencia amorosa, tienen una frecuencia vibratoria muy alta, que para sostenernos en esa frecuencia, esto implica ser verdaderos, funcionar desde niveles de honestidad, de verdad, de impecabilidad, de integridad, que pueden ser criticados, pueden ser juzgados, ser honestos con la gente que tenemos alrededor, de mostrarles quiénes somos realmente. Para eso necesitamos mucha fuerza y mucho coraje, porque ese nivel de amor y ese nivel de conciencia lo requieren. Y esa fuerza y ese coraje es muchas veces lo que está atrapado dentro del miedo. Que cuando nos animamos a ir a través del miedo, accedemos a esa fuerza y ese coraje. Así que forma parte de la evolución, forma parte de este juego de evolución, en donde va a haber miedo, va a haber emociones, va a haber personalidad, va a haber ser verdadero, va a haber vibraciones más elevadas, vibraciones más bajas,
va a haber libre elección, va a haber poder creativo, va a haber todo lo que ustedes quieran, está, es infinito. Y acá hay otra pregunta donde dice, vos estás frente a una situación y sentís miedo. ¿Qué haces? ¿Enfrentás ese miedo o tomás ese miedo como si fuera un mensaje o como si fuera una intuición para protegerte, cuidarte y no exponerte? Mira, tendría que ver en el momento, porque el miedo siempre te invita a algo más. Pero no sé, tendría que ser, lo más mágico de todo esto es que las cosas, la mente tiende a generalizar, la mente tiende a filosofar. Bueno, las cosas podrían ser de una manera, sí, podrían ser de otra, es cierto, podrían ser de todas maneras. Ahora, si vos presentás ese momento tal cual es ese momento, y no lo sé, porque por ahí primero necesito observarlo, después necesito enfrentarlo, después necesito quedarme y sentir el miedo. Va a depender de lo que ese momento requiera. Pero hay una sabiduría interna que tenemos. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo en mi caso, cuando yo hago estas plegarias diarias, que forman parte de mi práctica diaria, y pido esta asistencia para bienvenir lo que la vida trae hoy, yo siento la asistencia y accedo a un nivel de sabiduría que no sé si lo tendría sin esta plegaria. La verdad, puede que sí, puede que no, la verdad que no lo sé. Pero como lo hago, no te podría responder de otra forma. Nosotros tenemos mucha asistencia en el mundo espiritual y en el mundo físico. La asistencia es enorme. Y hoy más que nunca está esa asistencia, que siempre estuvo. Lo que pasa es que estamos desacostumbrados a pedir, porque pedir tiene que ver con necesidades no atendidas, y pedir lo que necesitamos, muchas veces vamos a esa parte que siente que si pido no lo voy a tener, esa parte que desconfía. La desconfianza también tiene que ver con el miedo. Así que bueno, se tendría que ver en ese momento. Yo no sé lo que haría, porque tendría que verme en ese momento, depende del grado del miedo. Por ahí a veces puedo salir corriendo, qué sé yo, y después volver y investigar. No hay una forma. Pero sí, muchas veces cuando siento miedo, en mi caso, ¿no? Lo que yo hago es, me quedo con el miedo y permito que ese miedo atraviese mi cuerpo. Y cuando el miedo empieza a atravesar mi cuerpo, es como si mi cuerpo se empieza a llenar de energía. Cada célula se empieza a llenar de energía. Es como un rayo y mi cuerpo empieza a vibrar. Y a partir de ahí empiezo a preguntar de qué se trata, porque una vez que ese miedo atravesó mi cuerpo, yo tengo una fuerza distinta para conocer ese miedo. Te digo cómo lo hago en mi experiencia personal, ¿no? Y una vez que lo dejo, me quedo con eso que está ahí. Es muy agradable la sensación cuando el miedo atraviesa el cuerpo, que es muy distinto a cuando yo resisto el miedo, porque eso drena toda mi energía, toda mi fuerza vital. Y a partir de ahí voy investigando qué voy necesitando en ese momento y la respuesta aparece todo el tiempo. Hasta ahora no dejé de tener la respuesta. Y nunca es equivocada, porque aunque esa respuesta no sea la correcta en ese momento, me invita a una nueva investigación, quizás más profunda. Acá están curiosos por saber cómo es la plegaria que haces. Bueno, otro día hacemos plegarias, porque depende de lo que vos creas también. Yo tengo mis... Dice que te va por las ramas para contestar, ¿no? Pero bueno, es siempre... Yo me voy por las ramas, bueno, háganme bajar, porque si voy por las ramas, puede ser. Por eso le pregunto si contesté la pregunta. La plegaria en otro momento la contesto, porque es largo de contestar, tendría que mostrarla. Bueno, acá en el chat no tengo ninguna escrita. Tengo 2 preguntas más que no están en el tema. No sé si querés que las haga o no.
No, vamos a ir ¿No? cerrando porque ya es casi cuarto. Quiero mantener el foco, si no yo me puedo extender también, pero me gusta, soy ordenada con el tiempo, me gusta ese orden con el tiempo. Así que bueno, gracias a todos, un placer, la verdad que espero haber respondido lo máximo de las preguntas. Y si me fui por las ramas, háganme bajar. Gracias. Gracias. Gracias.